Muy buenos a todos, que dice la banda. Bienvenidos a Medieval Dynasty, un capítulo más bien tutorial. Terminamos lo que es el molino, que ya está ahí, ya lo tenemos para construir. Y lo otro que vamos a hacer es administrar mediante los aldeanos absolutamente todos los campos. Así que no te pierdas este video porque hay muchísimo detalle de cómo automatizar el proceso de los campos. Y sobre todo si los aldeanos requieren semilla para trabajar, que necesitan para trabajar, etcétera. Así que no te pierdas nada porque hay muchísima info. Bueno, ya tenemos desbloqueado el molino, así que lo que tengo pensado para hoy es, primero, construir un molino. Eso, obvio, ya lo tengo listo para desbloquear, así que lo voy a construir. Lo segundo que tengo pensado hacer es redistribuir los campos, sacarlos de acá y llevarlos a otro lado. Esto me molesta, así que quizás esto lo saque también. El tema del lúpulo, eso no. A ver, ¿por qué voy a sacar los campos? Porque básicamente ya no necesito subir lo que es agricultura, ya lo tengo al máximo, ya de hecho puedo construir el molino. Entonces lo que sí necesito es primero construir el molino, que lo vamos a construir. Vamos a ver si lo podemos construir acá. Después redistribuiré los campos, ¿sí? Los pondré en otro lado. Momento que me quedó esto en ahora. A ver, entonces lo que quiero hacer es primero construir obviamente el molino, que ya lo tengo. Lo otro que quiero hacer, que acá no sé si lo voy a poder hacer por las aspas del molino, en realidad no es muy grande, pero ocupa su lado. Y si requiere un terreno libre. Yo creo que lo voy a construir acá y voy a terminar estos dos campos, los voy a dejar y voy a construir estos dos campos acá. Y luego gestionamos por medio de los NPC. Vamos a construirlo acá. Bien. Vamos a arrancar por los cimientos. Tengo bastantes recursos. Ya puedo construir taller de nivel 3. Perfecto. Ahora lo vamos a construir también. Y el último techo. Muy bien, perfecto. Ya tenemos molino. Obviamente el molino sirve para hacer, por supuesto, harina. No, si pensabas que el molino serviría para hacer, no sé, piedras, no. El molino hace harina. Es para lo único que sirve el molino. Pero bueno, ya tenemos el molino. Mira qué bonito, que queda. Me imagino que eso, cuando esté en funcionamiento con algún aldeano, eso gire. De hecho, ¿se pueden poner aldeano? No le vi el cartelito de gestión. Ah, sí, acá está. Podemos encargos. Ok, harina de avena, centeno y harina de trigo. Lo único que van a hacer harina de trigo, no va a ser otra cosa. Así que le vamos a aceptar encargo, perfecto, harina de trigo y le ponemos que haga, no sé, el 100%. Por el momento no voy a poner un trabajador, tengo que gestionar el tema de los campos. Así que lo que voy a hacer ahora, sí, voy a hacer un pequeño paréntesis. Creo que no acepté... No, sí, ahí está. Cambiar intensidad, perfecto, listo. Lo que voy a hacer entonces es construir 2 campos o 3 campos más acá. Y vamos a gestionar los aldeanos con los campos para tener absolutamente todo sembrado. Bueno, ya tenemos el molino. Traje el cobertizo acá, que es para los que trabajan en el campo. Básicamente usan este edificio. Construir los campos acá. Y hay un dato importante, ¿sí? Porque los huertos y las cosas, los campos que estén lejos del cobertizo tienen menor rendimiento. Entonces vamos a gestionar los campos primero. Estos son los huertos que me quedaron lejos del cobertizo, ¿sí? Lo marca acá. Tienen menor rendimiento porque están muy lejos del cobertizo. Estos que están todos alrededor tienen un rendimiento normal. Entonces, para gestionar los campos tenemos que venir a gestión, tenemos que venir acá a la parte de campos, hacemos doble clic y vamos a arrancar por el campo 5, que es el que tengo al lado del molino, que quiero que sea únicamente de trigo. Así que nos venimos acá, cambiar tipo de planta y elegimos trigo. Administramos. Y le damos ahí, perfecto. Ya está, aceptamos y ya nos queda el campo 5 con trigo, ¿sí? Ahora, vamos con el campo 4. Lo que no sé... Categoría, no. Información personal, creo que no puedo decirle acá sembrarme otra cosa en otro momento. Eso no se puede hacer. Puedo editar el campo
pero no puedo elegir, bueno, después cuando tengas el campo libre sembrar, no sé, otra cosa que se pueda plantar en otro momento. O sí. A ver. Momento que se me desconfiguró todo. Ahora sí. Campo 5 está acá abajo. Claro, no. Esto lo ordenas por tipo de... lo ordenas por tipo de cosecha, simplemente. Bien. Campo 4. Vamos a editar. El campo 4 es bastante grande, así que lo mismo. Vamos a editarlo, vamos a cambiar el tipo de planta. Y acá vamos a ponerle una porción de lino. No mucho, porque la verdad que no necesito tanto. Este lo vamos a usar para hacer la comida de los animales. Cambiamos el tipo de planta y centeno. Entonces este tiene lino, centeno y avena. Aceptamos y perfecto. Este ya está preparado para hacer todo lo que es animales. Acá tengo trigo. Vamos al campo 3. Vamos a editar el tipo de planta. Bien, este va a ser para los comestibles. Vamos con remolacha primero. Todo con remolacha. Vamos con cebolla y zanahoria. Bien. Aceptamos, perfecto. Ya tenemos, me queda el campo 2. Me queda el campo 2. Que zanahoria, amapola. No tengo amapola. Creo que tendré que plantar en algún momento una amapola, pero no tengo en este momento. Así que lo vamos a usar este por el momento. Ya cuando consiga amapola y para qué se usa, lo veremos. Pero por el momento vamos con más cebolla y remolacha. Y me queda el campo 1. Son un montón de campos, la verdad. Me parece que se me fue la mano con la cantidad de campos. Al campo 1... Y para completar vamos a ponerle col y zanahoria. Y así dejamos todo más o menos parejo. Y zanahoria, listo. Bien, ya tenemos todos los campos designados que van a plantar en cada uno de ellos. Los campos, me gustaría que el juego tuviera la opción de decir tipo, bueno, este campo por ejemplo en esta época está el pedo, entonces puedo sembrar trigo. No te lo permite. Quizá más adelante sí, uno nunca sabe, pero por el momento no se puede. Entonces, ya tenemos lo que es la gestión de los campos. ¿Sí? Ya está eso listo. Ahora, vamos a poner un trabajador acá. O vamos a poner 2 trabajadores en realidad. Vamos a ordenar por quienes son buenos en agricultura. Tenemos a este moncho. Y creo que no tengo ninguno más en agricultura. Bueno, este tiene un 2. Venga este. Bien, ya tenemos los trabajadores. Esto necesita asada, necesita bolsos y necesita hoz o guadaña, cualquiera de los dos. Eso en el almacén de recursos. Y este va a producir, bueno, este ya lo tengo armado, va a producir harina, simplemente. Así que acá metemos de nuevo alguno con agricultura, que ya no tengo más gente con agricultura. Vamos a poner a este. Tiene un 2 en agricultura. Puede que no le guste y puede que le empiece a bajar el estado de ánimo. Va a haber que estar atento a eso. Sin recursos, obviamente, porque no hay trigo. ¿Sí? El tema, lo que estoy pensando, es que este requiere granos de trigo. Y me va a consumir todos los granos de trigo que tengo para plantar. O sea, si yo pongo granos de trigo ahora en el almacén de recursos, me los va a consumir. Y en lugar de plantarlos, lo que va a hacer va a ser harina. Me voy a quedar sin trigo. Bueno, el estado de ánimo le sube. Está bien, bien. Quizás lo que pueda hacer... Vamos a hacer una prueba. Acá le voy a dejar todas las semillas. Porque sin semillas... A ver, primero vamos a dejarle las herramientas para sembrado. A ver si empiezan a... Tipo me dicen, bueno, ya está, sembramos. Trabajamos. Sin semillas. Entonces vamos a dejar herramientas. Dejamos las asadas de bronce. Vamos a dejarle las 2 que tengo por ahí. Vamos a dejarle las 3 guadañas. Y necesita un bolso también. Tengo una sola, después pondré otra. Pero ahora es para probar. Entonces, en teoría, ahora debería decir que no tienen recursos porque no tienen semillas. No dejé semillas en ningún lado. Si me dicen que
Bueno, estado... No me dicen como que no hay semillas. Vamos a hacer una prueba. Vamos a dejar pasar el día. Vamos a ver si mañana aparecen los campos sembradores. Los campos están en pelota. Otra cosa que no hay es fertilizante. Lo tengo yo encima. Vamos a dejar el fertilizante en el almacén de recursos y nos vamos a dormir. No dejé semillas, así que vamos a ver qué onda mañana. Acá sí vamos a dejar primero el fertilizante. Tenía un montón de fertilizante encima. Vamos a pasar el día. Ok, nuevo día. Tenemos misión, después la veré, no ahora. Ok, estos campos... Ah, no, yo los dejé preparados. Bien, no trabajaron ningún campo. Vamos a darle un rato, porque van a tener que venir a trabajar. Ya tienen las herramientas, tienen todo. Vamos a darle un rato, vamos a dejar que pase el día. Mierda. Mientras vamos a hacer esta misión. No, esta no es la que tiene la misión. ¿Qué le pasa? ¿Por qué grita? Vamos a darle un ratito mientras vemos este que tiene una misión. A ver qué quiere. Quiere que hable con alguien. Habla con Sedowin. Sedowin está a 500 metros. No lo voy a hacer, hermano. Otro día será. Ok, la gente está boludeando. Nada. Vamos a dejar que pase el día. A ver si se ponen a sembrar, ¿no es cierto? Me quedaré esperando por acá boludeando. Quizás me vaya a hablar con este Sedowin. Por el momento, nada más. Vamos a chequear que esté... Bueno, acá están los dos trabajadores, que es lo que me importa. Este le está subiendo. Nada más. Habrá que esperar a ver si se pone a trabajar. ¿Podemos asignar un aprendiz? No, no podemos. Un aprendiz. Bien. Esperemos que pase el día. Fui hasta el pueblo a cumplir esa misión. Volví. Y están trabajando. Por ahora están preparando los campos. Vamos a darle unos minutos más a ver si lo siembran. Ahora lo están preparando para sembrarlo. No, recordemos que no tienen semillas. Yo no le puse ninguna semilla todavía. Así que vamos a ver si cuando terminan de preparar el campo se ponen a sembrar. Bueno, ahí terminaron de preparar los campos. De hecho está terminando de sembrar y no han plantado nada. Tenemos en esta temporada se puede sembrar zanahoria, ¿sí? Y ya me apareció acá sin semillas de zanahoria. Así que vamos a probar de dejarle las semillas acá. Para que... Porque acá no debería... no la debería tomar para el molino. O sea, acá debería usar únicamente para los campos. Así que vamos a dejar todas las semillas acá. Semillas de zanahoria y listo. No tengo más semillas. Están todas las semillas acá. Los granos de ahí... Bueno, listo. En teoría ahora se debería poner a trabajar. Vamos a esperarlo un rato. Vamos a llevarnos la mitad. Bah, dije la mitad y me llevé todas. Semillas de zanahoria. Ahí está. Bien. Me voy a ir hasta el almacén de recursos. Sí, las dejo. Dejé ahí semillas. Debería desaparecer el... Ahí desapareció el iconito. Perfecto. Ahí desapareció el iconito y ahí están sembrando. Ok, las semillas las dejamos acá entonces. ¿Por qué quiero evitar dejarlas en el almacén de recursos? Para que no me use el grano de trigo para hacer harina. Y me deje sin grano de trigo para sembrar. Ahora sí, entonces dejamos todas las semillas acá. Listo. Y ahí se ocupan de levantar. El tema es que cada temporada me voy a tener que acordar de ir, porque ellas, las semillas, cuando cosechen las semillas las van a dejar en el almacén de recursos. Y me voy a tener que acordar de ir y sacar algunos granos de trigo para dejarlos acá dentro y que no me los usen como para hacer harina, para que no me los gasten todos. Pero bueno, por acá lo dejamos, la verdad que un capítulo bastante completo con toda la información de la gestión del campo. Si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios y si tienen alguna sugerencia también me lo dejan en los comentarios. Nos vemos la próxima. Adiós.